A ver, digo, como para dinamizar esta conversación, yo voy a decir, a riesgo de perder mis lectores, que a mí me gusta la muestra, pero y voy a decir por qué. Y voy a decir, digamos, estos son los giros punk que uno tiene que hacer para y voy a decir por qué me gusta la muestra. Me gusta la muestra porque, a ver, vos confirmame si yo estoy en lo correcto. Sí. A vos te ofrecieron una retrospectiva. Exactamente. A mí me ofrecieron hace 2 años una retrospectiva en el museo. Vos decidiste no mostrar, digamos, no hacer un autorretrato. Exacto. Tuyo, sino borrarte, digamos, en vez de hacer un autorretrato, vos decidiste ni una menos. Bueno, sí. O declarar desierto, ¿no? Es decir, es como... Eso. Claro, declarar desierto el premio. Tiene esa misma potencia. O sea, yo decidí, frente a la precariedad de lo que sucede en los museos y lo que significan como espacios de legitimación absolutamente relativos, este museo especialmente, yo estoy hablando de mi ciudad, es un museo desde un artista de Córdoba al museo principal de la ciudad de Córdoba. Después se replicó en todas partes porque quizás es una discusión que hay que plantear en muchos lugares, pero es un golpe de honestidad, ¿no? Porque además, yo seguramente no sabes esto, porque además yo participé en la gestión de una cosa conceptual con Romina Orazzi. Yo era muy amigo de Romina Orazzi en ese momento. Esto, cuando ella hizo algo en el macro, hizo algo muy parecido. La diferencia es que Romina Orazzi lo que hizo fue colocar una silueta de esas de la policía, de ver cuando alguien se muere afuera de la ventana, como si ella se hubiera caído. Y creo que la gran diferencia, digamos, y no fue eficaz, porque ella lo que necesitaba era, transformó todo en una narrativa, en una especie de policial, en la cual ella quiso inyectarle este contenido alegórico que vos estás reclamando. Sí. Pero yo creo que lo que define, esto es lo que quiero aclarar respecto de mi posición a los que nos están escuchando, viendo. Yo creo que lo que define esto no es arte conceptual, yo creo que esto es arte expresionista. No sé, yo creo que es una pieza extrema, sin duda. Pero digo, vos estás retirando algo, pero para expresar algo. Es decir, acá no hay yo no creo que haya demasiada alegoría, yo creo que estás expresando algo de una manera, con un modo conceptual, pero que además en épocas de elecciones. Bueno, eso también influyó en mi decisión. La idea de un año electoral, en Córdoba acaban hace 3 semanas, elegimos gobernador, dentro de 2 semanas se elige intendente, salimos de las PASO, después viene en octubre. A mí me parecía que estamos como en exceso de información y yo me preguntaba, ¿qué sentido tiene que yo pusiera mi vanidad sobre las paredes, que la gente me diga que es fantástico? Encontré, realmente a mí me pareció un gesto de alta honestidad, es decir, ¿dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Y qué recibiste? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago para pensar en una exposición en toda la precariedad con la que trabajamos los artistas, que fuese una exposición lo suficiente, en una exhibición? Me gustaba mucho trabajar, en esta pieza, me gustaba mucho trabajar la idea de exhibición potente, ¿no? Devolverle a la exhibición ese concepto de potencia, ¿no? Y el gesto termina siendo extremo, y aunque no parezca,
porque otra cosa que se me reclama mucho es la falta de trabajo, anda a trabajar, no hiciste nada. Esta inacción demandó una cantidad de toma de decisiones. Muchas decisiones. Y yo le agregaría, a partir de las imágenes que yo vi, yo obviamente no fui, pero las imágenes que yo vi, yo agregaría que además hay un trabajo de pintura muy importante. No es fácil hacer el vacío así, que quede así en Argentina. No. Se trabajó fuertemente en primero las salas, estas 3 salas, 5, 6 y 7, que es la mitad del museo y es la ampliación del Museo Carafa, que se inauguró una ampliación incorporando el museo provincial, el gimnasio provincial. Esto fue en el 2007. Y se crearon estas salas que, si vos las ves, son salas muy contemporáneas, están muy bien, y en ese momento tenían una planta de luces alemanas, estábamos en convertibilidad cuando se compraron, después se instalaron, y finalmente se tomó decisión. Una de las exigencias que yo puse en la producción de la pieza era devolver la planta original de las salas, o sea, el museo, que no es un museo propositivo, la programación del museo es una programación de centro cultural en términos generales. Los artistas van con muestras muy pequeñitas, ¿sabes? Y utilizan el museo como casi como eso, como centro cultural, porque no se investiga o no se propone la posibilidad de utilizar las salas como... Por eso la gente está muy sorprendida, porque es mucho espacio. Y se tuvieron que abrir salas, hay comunicación de salas que estaban cerradas, habían como arquitecturas de tabique, de parásitos, ¿viste? Que habían quedado para una muestra y después no se sacaron por esa cosa de la desidia, habían quedado ganchos en los techos después de muchísimas muestras. Yo necesitaba una determinada luz, es decir, me gustaba poner en acción todos los que se llaman bañadores que hay en la planta de luces, estaban todos sin funcionamiento. Conseguí que la empresa de iluminación donara 45 lámparas, se repintaron las salas, se pintaron los bancos, se arregló el piso en el ingreso que estaba roto y había un pozo y estaban las madres, se puso un vinilo, en fin, hubo una cantidad de trabajo. Trabajé todo el espacio como si fuese una escultura, yo misma, con pintura. Así que lograr la nada en un lugar como Argentina no es fácil. No, fui muy exigente en cuanto a esa precisión. Necesitaba que el espacio no distrajera la potencia de la idea, porque si no la idea queda debilitada. Si vos entras a una sala donde el techo tiene una humedad y encontrás grietas, entonces todo eso llevó a un proceso creativo, porque además funcionaba en mí esta idea y casi yo me tenía que cuestionar cada día, que yo estaba en montaje, que para mí el montaje de la pieza era esto, recuperarla. O sea, la semana de montaje que te da el museo para inaugurar, yo lo utilicé en recuperar las salas. Y con esa suerte de dudas. ¿No? ¿Cómo? Es una tarea de saneamiento, porque a vos te acusan de lavar, pero en realidad vos estabas lavando en otro sentido. Bueno, yo estaba poniendo, como volviendo las cosas a su estado original, ¿sabes? La planta al estado original, volver a pintar, volver a recuperar las cosas, es decir, bueno, ¿de qué se trataba el arte contemporáneo? Estas salas que perfectamente pueden sostener muestras de arte contemporáneo interesantes en la ciudad de Córdoba no se están utilizando para tal cosa. Y bueno, ¿qué pasa si mi gesto se convierte en reflexionar sobre cuál es el rol del artista, incidir sobre el comportamiento del espectador? Porque yo siempre digo que esto no es un concepto tampoco mío, obviamente leo y está este concepto, esta conferencia que dio Didier Haberman en la Sorbonne, cuando él habla de la exhibición como máquina de guerra, ¿no? La exhibición como una
con esa potencia, es decir, el museo, que es el espacio que tiene el poder, porque es el espacio público el que legitima, o que debería legitimar, ¿no? Y el artista que llega con la potencia del gesto estético, o en este caso yo hablo del goce reflexivo, porque lo que yo quiero es que el espectador, le transfiero la responsabilidad al espectador, que es el compromiso, y el espectador tiene la necesidad de pensar o preguntarse por qué. Pero digamos, hay algo que vos también estás haciendo ahí, que es porque hay una operación doble en lo que hace. Una es la de, en inglés se dice self-effacement, ¿no? La de agarrar, vos agarrás una goma y te borrás. Sí. Pero al mismo tiempo te estás transformando en esta heroína de la máquina de guerra, que esta Juana de Arco, que le devuelve la reflexión al espectador. Digamos que hace un diagnóstico. El diagnóstico es: el espectador está enfermo, hay que curarlo. No, yo fíjate qué curioso lo que me decís, vos lo decís con alguna referencia a la de la enfermedad, porque mirá lo que me pasó cuando yo tuve que diseñar la gráfica, ¿no? La pieza gráfica son esas especies de paneles que están apoyados en el piso, en donde en la primera está el título de la muestra y hay un pequeño texto como de memoria conceptual, ¿sabes? De la obra, que es la que introduce, y después están los planos de las salas 5, 6 y 7, o sea, un panel en cada, con la planta, el plano de la sala, las medidas en metros cúbicos y en metros cuadrados y los metros lineales de exhibición. Y cuando tuve que diseñar, porque esas 4 piezas las recibe el museo ahora como que van a ingresar a la colección del museo. Finalmente ese es lo único que yo ingresé al museo, juntamente con el neón que da a la calle contra el vidrio, porque bueno, se me caracteriza o la gente me reconoce con la utilización del neón. Y cuando tuve que decidir la gráfica del título de la muestra, yo me di cuenta que ese era el único contacto visual que había entre mi idea, entre Dolores, o sea, el artista y el espectador. Y quedaron muchas ideas, y yo te lo voy a leer porque no me quiero equivocar, porque yo esto lo pongo en el catálogo, y la gráfica se resuelve en una tipografía de palo seco color negro sobre un fondo blanco. El concepto de la selección se asemeja a la utilizada en el diseño de laboratorio, farmacia, que profundiza la idea entre contenido, remedio, frente a lo trágico, enfermedad. Esa austeridad, esa contundencia es el propósito del contradiseño. O sea, trabajé con contradiseño, ¿no? De manera que es la caja del remedio, ¿no? Por eso me sorprende que vos me hables en esos términos. No, pensé que... Bueno, y eso es lo que... Además, digamos, el modelo que vos estás construyendo en términos de puesta en valor, digamos, en términos de saneamiento, que es el modelo del White Cube, tiene su origen en el MoMA de Alfred Barr, pero que lo toma del Museo de la Higiene de Berlín. Ajá. Con lo cual, digamos, hay toda una referencia a la enfermedad. Hay un acto muy modesto, pero al mismo tiempo heroico. Es decir, va en dos sentidos. Es decir, el resultado no es un resultado modesto. El resultado es decir, yo no recuerdo en los últimos años un gesto tan concreto que haya generado esta onda expansiva. Lo que me da para preguntar, es decir, porque ¿qué tipo de reacción tenés vos frente a esta imagen, de cómo está congelada la imagen? Es decir, vos como Vic, digamos, vos como, es decir, ahí estás digamos, como, es una cosa rara. Y la respuesta de gente, es decir, es una respuesta muy agresiva, es decir, tocaste un nervio. Vos sabés, Rodrigo, que
yo he tenido una individual anterior en el Museo Carafa, que fue en el 2008, que practiqué también con un dispositivo. En ese momento, no sé si sabes esto, que es la siembra. Yo sembré soja en los jardines del Museo Carafa, claro, después del conflicto de la soja. Sí. Y en ese momento el dispositivo que utilicé para conectarme por las redes fue el blog. Entonces puse un cartel, el proyecto se llamaba ¿Qué soy? Y formulaba la pregunta, soy es soja en japonés antiguo, de ahí soy bin soya, ¿sabes? Entonces yo sembré la soja, nombré el proyecto que soy y utilizaba la idea de la soja, la referencia de la soja con la primera persona del verbo ser. Entonces la pregunta era, ¿qué soy soja? ¿Qué soy arte? ¿Qué soy artista? ¿Qué soy museo? ¿No? Una de las reflexiones que yo hacía todo el tiempo es que yo me quedaba fuera de la permanencia, fuera de la mercancía y fuera del museo. Y se sembró, y la soja creció, y el dispositivo blog, que yo lo tengo todo documentado, se convirtió de un dispositivo de una violencia que para mí en ese momento, yo me despertaba todas las mañanas y respondía al blog, ¿sabes? Pero la red no funcionaba como yo. Hay algo que tengo que también analizar ahora, que es la potencia de las redes, ¿no? El ágora mediática, como dice Boris Groys. A eso iba a ir, porque vos lo que claro, vos generaste, es decir, digo, yo como crítico, lo que empecé a recibir por Twitter fueron: ahora necesitamos que Cañete haga justicia. Mira. No, es decir, mi primera reacción fue, a ver qué mierda es esto, y mi primera reacción fue la reacción de la masa. Es decir, fue la primera reacción, fue una reacción de la masa. Mi segunda reacción fue ver tu imagen sin reconocerte, ver tu imagen. Y yo lo que vi de tu imagen, lo primero que me llamó la atención fueron los anteojos Ray-Ban de Marta Minujín. Es decir, es una Marta Minujín morocha. Es decir, que ahí hay un reclamo. Ahí, no, ojo, que ese es todo otro tema. Las fotos de Maleva, es decir, no sé si es Maleva, no sé de qué. Vos tenés una serie de fotos. Que vos sos una Marta Minujín en negativo. Que es muy interesante porque es algo parecido a lo que estás haciendo con el espacio. El espacio es como que se está poniendo también en negativo, o el arte se está poniendo en negativo. En este momento, sí. Perdón, sí. Y a mí lo que yo ahí me puse a leer un par de entrevistas y hubo dos detalles, dos comentarios tuyos, pues yo creo que acá es donde la obra se construye. Es decir, dos comentarios tuyos que a mí me pusieron en guardia, que fueron esto de que a vos te habían ofrecido una retrospectiva. Entonces es un gesto digamos, el vaciamiento vos no lo haces respecto a la labor artística, sino que lo haces respecto a la subjetividad. Se está diciendo, vos creás ese espacio desde vos misma. Pero además, vos decís la otra cuestión, obviamente, era lo de Yves Klein. Es decir, yo digo, pero esto, ¿qué es esto? Antes de ir a Cage, que ahora quiero ir. Pero, es decir, y vos sos la primera que lo dice. Claro, pero claro, en los medios locales, en el Diario de Córdoba, me señalaban, me empezaron a señalar cuáles habían sido, pero yo dije, hola, ¿ustedes creen que yo no soy una artista joven, ni tampoco esto es una ocurrencia? Yo he investigado para llegar a esta idea. Claro. He leído, o sea, leía todo lo que pude leer, lo leí. Casi yo tengo con las ideas yo tengo una actitud casi borgiana, ¿sabes? Cuando él decía que había que
que cuando uno tiene una idea había que bastardearla y reflexionarla y pensarla y maltratarla, y si la idea sobrevive a todo eso que uno mismo le hace es porque quizás es una buena idea. Y bueno, y entonces y tuve casi como golpes de estado de la idea, ¿no? En mi propia persona, ¿no? Yo decía, no, esto no va a funcionar, esto no se va a entender, o quizás es demasiado, o quizás se provocaba mucha reacción. Al principio, cuando la idea se había instalado como posibilidad de obra, me costó mucho, fue un trabajo, o sea, de espesor. Hay un trabajo real de espesor en cuanto a la reflexión. ¿Qué te parece? Sí, decime. No me acuerdo cuál era la otra reflexión que querías. Vos me dijiste que habías leído. Una de esto, y lo otro era el tema, ya lo hablamos, el tema de la retrospectiva, que digamos vos te estás construyendo identidad artística a partir de tu propia desaparición. Sí, no lo había visto desde esa forma. Esa es una interpretación y es una devolución que me encanta que se haga, ¿no? Como reflexión. Porque digamos, lo interesante de esto es que es un, por un lado, en un mercado del arte argentino, en un circuito del arte argentino, en donde se instaló yo lo llamaría el trash o el arte social, digamos, Diego Bianchi, ¿no? La discusión con Mauricio Corbalán sobre el site específico, digamos, vos aparecés con un discurso limpiador, con una, digamos, vos aparecés con una cosa de, bueno, señores, necesitamos, vos, digamos, construís vacío. Sí. Construyo vacío en términos que también es interesante que hablaste de sitio específico, porque en sitio específico, es decir, yo estoy trabajando un espacio dado, que son estas 3 salas. Entonces estoy trabajando el concepto de sitio específico, de tiempo específico, y yo también le llamo de acontecimiento político específico, por esto que señalábamos antes, que es el año electoral y todo lo que significa en este país este momento, ¿sabes? De tantas discusiones. Y una de las razones que yo pienso, porque vos viste que, por ejemplo, nunca me pasó que estoy en el semáforo, viste que Clarín tiene una segunda página y marca una agenda con un semáforo, ¿no? Y ayer el semáforo era en verde, me parece que un escritor o un periodista que había llegado a la Argentina, el amarillo era mi obra que decía es arte o no es arte, y arriba estaba Aníbal Fernández en rojo, que le hacían una denuncia. Y no, una página entera hablando del desconcierto. Hoy Daniel Gijena escribe con un muy buen título en página 12, exhibición de una exhibición de ideas. Daniel vino a Córdoba a visitar la muestra. Sí, él está, bueno, mira, no alcancé todavía, me hubiese gustado leer la nota de Daniel, porque me gustaba mucho también, como era una pieza tan disruptiva, verdaderamente disruptiva, me gusta mucho tener observadores, o sea, que entiendan, que me ayuden a interpretar también lo que estoy haciendo. ¿Cuál es, digamos, qué tipo de espectador estás construyendo? Porque, digamos, hay una cosa que por un lado vos te presentás, le planteás una cuestión muy sociopolítica, pero por otro lado, el espectador que estás construyendo es un espectador muy elevado, ¿eh? Es decir, y acá mi pregunta es si ¿cómo experimentás, cómo vivís esta respuesta que de alguna manera polariza a la masa del erudito? Mira, yo sigo sorprendida y seguramente todo esto va a pasar prontamente, pero bueno, necesito, así como viste cuando, me parece es Benjamin el que habla del relámpago y después el sonido del trueno, ¿no? Que es como el verdadero lenguaje de esto. Y
lo que a mí me sorprende mucho es, primero, la seguridad que tiene la gente para decir que esto es arte o esto no es arte, porque yo misma tengo muchas dudas de saber qué puede ser arte. Porque si yo desde mi lugar, desde mi trabajo de artista, me determino ya de antemano qué es arte, entonces el devenir de mi proceso artístico o una obra que a lo mejor aparece dentro de 15 años o 10 años o el año que viene, que es inimaginable y con características de disrupción o no, y no solamente yo, cualquiera, entonces no puedo. Eso me parece sorprendente. Y otra cosa, quizás... Mauricio Corbalán lo decía con el tema del CONEX. No sé, bueno, vos estuviste muy ocupada, no sé si lo viste eso. Pero en el tema del declarar desierto del concurso del CONEX, él decía que, bueno, que lo que los artistas le pedían era, es decir, que no lo declaren desierto, sino que digan lo que querían. Y él decía, no, es decir, digamos, la cuestión del saber específico es una pregunta que está abierta. Y depende, digamos, si aparece una respuesta que, digamos, que nos hace pensar y que convence, ese sería un proyecto ganador. Entendiendo. La pregunta a formular era ¿por qué? Y si no te gusta, también tendrías que preguntar ¿por qué no me gusta? ¿No? Y si no me crees, también deberías preguntar ¿por qué no me crees? Y tampoco sacar de contexto mi propio proceso creativo. Yo vengo de la Bienal de La Habana, que fue una bienal muy complicada para mí, porque me habían seleccionado por una pieza de arte público, un cartel de acero inoxidable con un neón, donde yo jugaba con una idea de contrapublicidad y declaraba que no vendía nada, no vendo nada, se llama la obra. Y es un cartel de 4 metros que puse viajé en febrero a La Habana para buscar el emplazamiento, encontramos un lugar con los curadores del Wilfredo Lam. La Habana selecciona los artistas a través de los curadores del Wilfredo Lam. Yo era la segunda vez que iba a la Bienal de La Habana. Me habían invitado a la Bienal 9, donde presenté Dolores de Argentina, ese cuerpo de obras que trabajo sobre la memoria de los dolores de Argentina, desde mi fecha de nacimiento hasta el momento que exhibo la obra, es como un work in progress. Y en esta 12 Bienal me invitaron con esta pieza. Que la pieza claramente, fíjate, yo declaro, no vendo nada, que también pues, le podés hacer muchas lecturas, es decir, que mi obra está clausurada a la mercancía. Sí. Y a su vez, porque no quiero vender lo que no debería venderse nunca, no vendo memoria. La performance la performance que acompañaba la pieza era, yo estaba sentada en un montículo de tierra diciendo no vendo memoria, no vendo justicia, no vendo verdad, no vendo mujeres, no vendo sexo, no vendo niños, todo lo que no debería venderse jamás. Yo después no viajé a hacer la performance porque no viajé a la inauguración. Pero yo venía trabajando sobre el concepto de contrapublicidad. Y esta pieza, que finalmente termina siendo la pieza que exhibo en el Museo Carafa, tiene una situación de contrasistema, ¿no? Tiene la disrupción de estar fuera del sistema. La gente espera entrar al museo y que haya algo y no hay nada. Pero digamos, uno entonces podría decir que tu estética es una estética de la... es una estética de la autorretirada. Es como, digamos, porque lo que veo es que es el cartel de no vendo nada, la sala con nada, ¿no? Entonces digo, porque puede haber también una cosa facilista, es decir, bueno, yo retiro todo y veo cómo reacciona el público y desde ahí teorizo. Yo esta muestra la anuncié como la última muestra que voy a hacer en la ciudad de Córdoba. La autorretirada. No me daba cuenta. Claro, no me daba cuenta. Yo no lo había pensado en ese término de retirada, pero es verdad que la anuncié como la última muestra que claro. Porque dije, bueno, ya está, que no sé, pues eso que vos me decís, ¿no? Que es trabajo desde un lugar muy internacional. Y quizás también es cansador un poco también, ¿no? A veces es. Pero
Pero bueno, de todas maneras, cuando veo que la repercusión y la verdadera disrupción, y esa quizás la pregunta precisa, ¿no? La pregunta precisa en el momento exacto, me parece que es lo que dispara, me hace sentir que por lo menos estoy pensando lo que yo estoy pensando en términos de sociológicos o antropológicos o estéticos o lo que sea, tienen rasgos de contemporaneidad. Acá y en cualquier lugar, me parece. Digamos, yo creo que el efecto que genera esta muestra es el efecto, digamos, que tiene que generar el arte conceptual. Digamos, este tipo de furia. Sí. Pero además, a mí me interesa mucho cómo lo que genera en términos de... y creo que es tu estrategia es retirarte vos para dejar que hablen los otros. Y acá el que está hablando es el público, y el público está diciendo cosas muy interesantes. Yo creo que de alguna forma vos le estás poniendo un espejo a la sociedad argentina, sí. Y para mirar, es decir, por qué la agresividad, porque a mí lo que me llamó mucho la atención es la reacción agresiva. Es decir, había una cosa muy violenta, y eso habla más de nuestra sociedad que de vos, obviamente. Es decir, vos que, digamos, una mujer en Córdoba se pintó un par de salas, le puso los banquitos y se fue. Digamos, porque a la larga es eso lo que... Yo por eso quizás, sí, más allá de, bueno, sí, digamos, en una síntesis vertiginosa podríamos decir que es eso, pero sí, no sé muy bien qué decir. Acá podemos hablar de Cage, ¿no? Y pensar cuando él decía que a lo mejor la música o la composición es más del espectador que del oyente que del compositor. Bueno, ¿no? En esa pieza. Yo quería hablarte de lo de Cage, en este sentido, porque yo en cuanto vi, que para ser honesto, la comparación con Cage para mí no es tan obvia. ¿Por qué digo no es tan obvia? Porque en Cage hay una idea de temporalidad que el museo no necesariamente te da, en términos de lo visual. Podemos, en Cage vos te sentás, el elemento, digamos, el instrumento de la nada en Cage es ese cronómetro. Es decir, vos, el tipo, el pianista se sienta, el pianista lo que agarra es el cronómetro, ni siquiera agarra el piano, agarra el cronómetro, es el tiempo. Y vos, de alguna forma, el tiempo vos no lo tenés garantizado en tu muestra, porque lo que puede ocurrir es que yo entre, no veo nada y me voy, y no me provoco nada. Y eso no es culpa, no, pero vos ahí te podés lavar las manos, pero en realidad ahí, en términos de tu estrategia conceptual, es tu propio fracaso, porque vos, digamos, en tu estrategia conceptual es que la persona entre, experimente la nada y se vaya. Y ahí hay una temporalidad. Pero esa temporalidad vos no la tenés garantizada como la tiene garantizada Cage, por el medio. Es decir, vos ahí estás jugando, vos estás caminando en una cornisa de supuestos. Y vos ahí podés decir, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Es cuestión del espectador. Sí, pero a los fines de la estrategia de la nada y del vacío, queda un poco al margen. Por eso yo creo que el proyecto tuyo trabaja más en las redes sociales que in situ. Y en tal sentido, no funciona la comparación de Cage. Pero fíjate que la experiencia de la gente que entra a las salas, la primera reacción es corporal. Es tan blanco, es tan puro, la luz es tan neutra, ¿no? Yo quería trabajar, el avión pasa como una nube, viste que se crea esa luz sin sombras, y conseguí esa luz, ¿no? Y entonces la primera reacción es corporal, vos sentís algo en el cuerpo, ¿sabes? Cuando entras a este lugar.
el día de la inauguración un chico se largó a llorar, volvió llorando, un chico joven. Me dijo, se acaba de morir mi papá. Eso fue fue una anécdota, ¿no? Pero se acaba de morir mi papá y creo que está en un lugar como este. Y eso fue como ¿sabes? Como una alerta. Yo dije, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar acá? Fuerte, claro. Me pareció muy fuerte. Y después, una vez que vos atravesás ese impacto, que te quiero decir es corporal, es sensorial, ¿no? Que te provoca un rechazo, que yo creo que más que rechazo es una amenaza, ¿no? Es esta cosa que yo digo, que no es un work in progress, es como un Nissan Abino, es como ponerte en el abismo, ¿no? Que viene de la literatura, ese concepto. Como que yo te pongo en una cornisa, ¿no? Y después cuando vos podés atravesar ese momento, es un momento de goce. La gente no se quiere ir, se quiere quedar. Un amigo mío me escribió diciendo que deberían declarar de patrimonio cultural esas salas en ese estado para que la gente pueda ir a pensar. Bueno, esto te iba a decir respecto de, porque ahora estoy trabajando con la pastela sobre Batato Barea, entonces estoy con el tema del poner el cuerpo. Digamos, el arte como poner el cuerpo, que de alguna forma es lo que vos acabas de decir, porque vos retirás tu cuerpo como artista para, digamos, para actuar sobre el cuerpo del espectador, entonces, es decir, que es algo muy James Turrell. Sí, totalmente. Okay. Totalmente, con el respeto que le tengo a Turrell, imagínate. Pero entonces, yo posiblemente una de las, porque digamos estamos hablando muy fino ahora, pero una de las cuestiones que yo veo que tienen que ver, y es uno de mis problemas también conmigo mismo respecto del blog, porque digamos, mi crítica del arte entra en el blog de una manera muy es como que para mí el arte tiene que tener narrativa, y entro con mucha desconfianza este tipo de estética, ya sabes por qué, digamos, porque viene de la mano de ese facilismo, es decir, que impide que en realidad se construya un ámbito en el cual este tipo de experiencia fenomenológica pueda ocurrir, que es lo que vos me estás describiendo. Esto requiere mucho trabajo, pero de algún modo lo que plantea este tipo de fenomenología es un espectador preparado para... Es un espectador muy Los Ángeles, muy meditativo. James Turrell viene de Los Ángeles. Sí, pero... Sí, seguí. No, digo, es un espectador que está acostumbrado a el vacío. O, digamos, si querés, esto en la historia del arte es Zurbarán, Velázquez y el vacío místico. Que no es el espectador actual, que es un espectador que quiere que le digas cosas y que le cuentes cosas y que le cuentes cosas. Es decir, ¿no? Entonces cuando vos le haces experimentar el vacío, entra en pánico. Y que lo salve de su propia tragedia. Al final, lo que nos piden es que los artistas lo salves de su propia... Pero fíjate que ese lugar de misticismo, Klein, que era judoteca, ¿te acuerdas? Tenía cinturón negro, entonces él llega desde un lugar. Yo no llego desde ese lugar, pero sé que hay una arista, o se te puede hacer una lectura a la pieza desde ese lugar de la meditación. Claro. Yo no llego desde ese lugar porque yo no medito. No soy budista, no medito, no. Yo llego desde... La reacción ¿Perdón? La reacción del público es la reacción que tiene el que medita por primera vez. Se inquieta. Sí, exactamente. Se inquieta, se altera y se enoja. Por miedo. Por miedo. Uno se enoja siempre por miedo, uno no se enoja por otras cosas. Sí, exactamente. Y por otra parte, algo que yo aprendí con esta pieza, que me parece que ya tenía como una sensación, aquella pieza de las hojas
el conflicto de una manera natural, o sea, como plantear como que es necesario también naturalizar el conflicto. ¿Viste? Y pensar que el conflicto no es negativo. ¿No? Digo, porque no creo que el conflicto sea negativo, es decir, como no es negativo pensar. Y me parece que tanto las crisis, el conflicto y el pensar son inherentes a la naturaleza del hombre social, ponele. Bueno, a mí me cuesta mucho pensar, por ejemplo, mi blog en términos artísticos, pero no puedo evitarlo. En tanto y en cuanto, digamos, hay cierta performance en el blog en términos de este tipo de conflicto, y en ese sentido yo noto varias analogías entre el modo de operar del blog y el modo de operar de Tu Vacío, digamos, es decir, genera con piñas al espacio que genera un tipo de que pone un espejo a la gente. Exacto. Bueno, y los dejas solos y los dejas solos ahí, pero por eso te quiero decir, no es igual. Hubo mucha gente que me dijo, qué suerte que vine, porque la sensación que tengo estando adentro de las salas, por más que nosotros, o sea, con pensamiento entrenado, sabés, y habiendo visto mucho arte en el mundo, ¿no? Vos o quienes hayan podido hacerlo, si yo te digo, bueno, trabajé sobre un concepto de vacío y no puse nada, ¿no? Y te cuento, solamente hay unos paneles con los planos y los metros cuadrados, lineales y cúbicos de las salas, y un pequeño texto en el que hablo sobre la inacción y mi libertad de trabajar sobre el grado cero. Uh-huh. Claro, y uno hace un ejercicio conceptual, racional, y cree que lo comprende. Y después atravesás la experiencia de hacerlo y se convierte en otra cosa. Hay como una comprensión que yo no sé, es una comprensión corporal, ¿sabes? Hay sensorial. Muy interesante. Hay un trabajo en el espacio, además a uno le cuesta mucho no ver, entonces es como si de una manera irreflexiva la memoria empieza a poner en el lugar todo lo que viste en ese lugar, porque son salas que fueron ocupadas y que posiblemente serán ocupadas también con otras cosas, ¿no? Y todas esas piezas están en la memoria de la sala. Estoy pensando en esta relación, digamos, que yo veo en la estatuaria antigua entre nakedness y nudity, ¿no? Es decir, que de alguna forma, es decir, lo que vos lograste en esa sala no es nakedness, no es desnudo en términos de la nada, es decir, ahí no es que no hay nada, sino que ahí se construyó una idea de la nada. Exactamente. Entonces hay otra diferencia. Y algo muy interesante también es pensar, ya no dice nada, no, la muestra está hablando, y ahí es donde le digo al espectador, salvo que vos no quieras escuchar. Claro. Es muy interesante porque, digamos, vos, la muestra no dice nada, perdón, no es que la muestra no dice nada, la muestra dice nada con mayúscula en la N. Exactamente. Claro. Bueno, así terminamos. Gracias. Así terminamos. Bueno, un placer. Gracias. Suerte que pudimos reflexionar sobre todo lo que pasó, y seguramente van a seguir pasando cosas, y te agradezco los comentarios que hiciste y la manera como me ayudaste también a pensar sobre la obra. Gracias, Claudia.